Amén. Bien, entonces, para iniciar con lo que es esta reunión, en esta ocasión me gustaría que empiece la oración la hermana Marisela. Amén. Amén. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día precioso que tú nos has bendecido con la vida, con nuestra familia, Señor. Damos la gloria, la honra para ti. Y te pedimos, mi Dios, que nos ayude, Señor, a nuestra líder que nos está enseñando cada día más de tu palabra. Derrama sabiduría a cada hermano, Señor, participante de este seminario. Gloria sea tu nombre y quedamos muy agradecidos con tu Espíritu Santo porque es aquel que nos va a ayudar en este momento. Dejamos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, ahora sí, comparto pantalla. Bien. Entonces, día de ayer nos quedamos en esta sección. No, ustedes nos hablaron acerca de sus gustos, sus preferencias, lo analizaron y llevaron a cabo el proceso de comunicación entre ustedes, ¿no? Y llegaron también a una conclusión que era que no se conocían casi del nada y que cada uno tiene gustos diferentes también. Entonces, en esta ocasión, vamos a ir con el desarrollo sobre la comunicación. Pero antes, los libros van a estar disponibles a partir del día lunes, entonces yo se los voy a hacer llegar al Pastor Douglas. Para saber quiénes lo van a querer en físico, voy a mandar en un rato, terminando la clase, una lista para que usted pueda poner su nombre. Yo le sugiero que el libro lo compre en físico. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, ayer en realidad lo que usted tenía que hacer era como que escribir ese pensamiento en su texto, pero no se pudo. Y en general el texto es para rellenar. Por ejemplo, aquí este cuadro es para que usted rellene. Pero como no lo tienen ahorita el texto y lo van a tener a partir de la siguiente semana, entonces sería ideal que usted lo compre de manera física. El texto de manera física tiene un costo de 30 bolivianos, entonces directamente todos los pagos es con el Pastor Douglas. Entonces, por ejemplo, aquí es para rellenar, todo esto son para rellenar. Y esto porque estamos en una clase de lenguaje, entonces todo es para rellenar. Aquí también rellenar, dibujar. Entonces van a sacar lo más creativo de ustedes en esta clase, ¿sí? Y el texto está también de forma dinámica para que usted rellene, usted lea, subraye, pueda entender las cosas de mejor forma, y ahí, como lo pueden ver en pantalla, todo es casi para rellenar. Rellenar, para que usted lo pueda estudiar también. Entonces tiene incisos donde usted va a elegir cuál es el correcto, cuál está bien, cuál está mal, entre otros. Entonces, eso con el Pastor Douglas, ¿sí? Pero yo hoy voy a mandar la lista, entonces ni bien termine la clase, espere que llegue mi mensaje para que usted se anote en la lista, y ahí usted se anota o en la sección de libro físico o en la sección de libro virtual. Entonces, si lo tiene virtual, yo creo que usted lo va a tener que hacer en su cuaderno, ¿no? Escribir las anotaciones y demás. Pero si lo llega a tener el texto físico, todo va a ser directamente en su texto. Entonces, lo que avancemos hoy en su cuaderno, usted lo va haciendo y luego me manda foto para que yo lo revise. Entonces ya va a ir viendo qué es lo que van a hacer en su cuaderno. Bien, entonces, en cuanto al desarrollo sobre la comunicación entre los seres humanos tiene como propósito poner en común conocimiento y sentimientos a través de signos y símbolos como la palabra, el gesto, la imagen, etc. Desde que nacemos tenemos necesidad de expresarnos y de comunicarnos, primero por medio del llanto, ¿no? Luego los gritos, los gestos, los movimientos corporales, y luego, conforme nos vamos desarrollando, aprendemos a comunicarnos con palabras y otros signos, y al mismo tiempo también con gestos. Entonces usted puede ver los ademanes de una persona. Si usted está charlando, usted va a ver cómo la persona comienza como a mover las manos, o comienza a mover el rostro, o le hace caras,
Entonces, de alguna forma estamos tratando de expresar con nuestra boca y al mismo tiempo con nuestro cuerpo y con nuestros gestos los que estamos comunicando. Etimológicamente, la palabra comunicación deriva del latín comunicare, que puede traducirse como poner en común, compartir algo. De acuerdo con el diccionario de la lengua española, la palabra comunicación significa transmisión de señales de un código común al emisor y al receptor. Como puede observarse en la definición anterior, son los signos o señales el medio concreto que hace posible el acto comunicativo. Es decir, que cuando un sujeto se dirige a otro para expresarle un mensaje, lo hace mediante señales de un código preestablecido, transmitidas por un medio físico o canal, los cuales son reconocidas por el destinatario, quien a su vez las descifra y entiende a qué se refieren. Luego responde con otras señales, formando así el círculo o circuito de la comunicación. Es decir, la comunicación es un proceso mediante el cual un emisor envía un mensaje por medio de un código o a través de un canal hacia un receptor, con el propósito de obtener una respuesta. Entonces, vemos aquí que el hombre se comunica principalmente a través de la expresión oral, también escrita, y para enviar un mensaje debe utilizar un código común al emisor y al receptor. Entonces, este código puede ser o lingüístico o no lingüístico. Entonces, cuando hablamos de lo que es el código lingüístico, es el código más completo, ya que la lengua oral o escrita puede ser comprendida por un número mayor de personas que otros tipos de códigos, ¿no? Entonces, el no lingüístico son los gestos, sonidos y señales que constituyen este tipo de código, el cual es menos preciso que el anterior. Entonces, por ejemplo, tratemos de reconocer o recordar cuáles son los no lingüísticos, porque el lingüístico ya lo conocemos. Yo estuve, por ejemplo, pasando clases de señas, y en las clases de señas me enseñaban a hacer señas, pues, ¿no? Entonces, con las manos. Y todavía me acuerdo, A, B, C, D, luego E, F, luego G, entonces, luego H, luego I, J, ¿no? Entonces, cada uno de los gestos igual nos hacían hacer como que gracias o cómo está. Entonces, cada uno de los gestos que se va haciendo sin necesidad de que uno los hable. Y me acuerdo que estas clases que son de personas sordas, lo dicta no una persona hablante, sino una persona sorda. Y es un poco como que complicado para una persona sorda tratar de comunicarse con las personas que pues hablan, ¿no? Entonces, que de alguna forma quieren comunicarse. Y me acuerdo que el gran error que yo cometí fue que entré a la clase y yo, buenas noches, ¿no? A la profesora, y la profesora era sorda. Y luego yo como que, ay, no, o sea, ¿cómo voy a meter la pata así, no? Y obviamente ella no me escuchó. Entonces yo como que, ay, pucha, más bien no me escuchó. Entonces, cada una de estas no lingüísticas, como decíamos, los gestos, a ver, piense usted en un gesto o más bien en un código no lingüístico a través del sonido. ¿Cómo podríamos comunicarnos a través del sonido? Uno que usted se acuerde ahí, por ahí. Hay un sonido que a veces salen en las películas cuando dicen, están planificando hacer algo y dice, yo te voy a hacer este sonido, ¿cierto? Y ya vas a saber como que es la señal. Puede ser la sirena, ¿no? Ya, también. Muy bien. También está la sirena o el famoso, La bocina. la bocina también para alertar de que va a pasar auto, ¿no? O de que viene la ambulancia, o de que viene la policía también. Entonces, también está el famoso cucú, ¿no? Para que puedan comunicarse y hacer lo que se planifica. O también las señales.
Entonces, ¿qué tipo de señales quizás podríamos llegar a ver nosotros o hemos llegado a ver? Señales de, señales de Señales de tránsito. tránsito, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de señales? A ver. Señales gestuales también están. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de señales podemos ver o hemos llegado a percibir? Señales naturales de la naturaleza también se puede. Sí, exacto, también se puede, las señales de la naturaleza misma. Por ejemplo, cuando el tiempo está nublado, ya tenemos una señal de que va a llover o porque viene el frío o que viene un, qué sé yo, pero nos avisa y también está una señal. Exactamente. Una Y comunicación. amén. Y entonces hace como una semana atrás estaba hablando con un amigo que es ingeniero ambiental, me decía, y yo le decía así como que, ¿qué estudias, no? ¿El ambiente o qué? Y ya él me comentaba un poco acerca de su carrera, ingeniería ambiental, que les enseñan a leer las señales del tiempo, si viene, no sé, si viene un tornado, si me decía, ¿sabías que las nubes tienen nombre? Me decía yo como que, ¿qué? O sea, las nubes. Y me decía, sí, ¿has visto esas nubes que son así, no sé qué? Y esas nubes parece que van a llover, pero no llueven porque su nombre son no sé qué. Y entonces me decía, y así podés identificar cuando va a llover y así cuando no. Hay algunas nubes, me decía él, que tienen el nombre de no sé qué y que el cielo está despejado, casi no hay nubes, hay unas cuantas y de pronto comienza a llover, esas se llaman no sé cuánto, ¿no? Entonces, como que hay también ramas que nos enseñan a poder leer las señales de la propia naturaleza, entonces, excelente. Y aquí tenemos unos cuantos elementos. ¿Cómo? Hay también señales, las plantas nos dicen hay una comunicación de las plantas también cuando viene mal tiempo, avisan las hojas. ¿En serio? Wow, yo me acabo de enterar. Como yo casi no tengo plantas por acá porque es como un edificio, entonces no estoy muy al tanto. Pero qué dato interesante, voy a investigar más sobre eso. Entonces, tenemos aquí también lo que son los elementos de la comunicación. Está el emisor o enunciador. Y estos son quienes producen y transmiten el mensaje. Entonces, mediante un proceso de codificación o cifrado, con el que selecciona ciertas señales del código, las combina siguiendo determinadas reglas y las introduce al canal. Luego tenemos lo que es el receptor o destinatario, como parte también de los elementos de la comunicación, y este es quien recibe el mensaje, identifica las señales y las comprende mediante un proceso de decodificación o descifrado. También tenemos aquí lo que es el mensaje, ¿no? Y el mensaje viene a ser el contenido de las informaciones que se comunican utilizando ciertos signos y reglas del código. Entonces ya dijimos que teníamos dos, ¿cierto? Lingüístico y no lingüístico. También tenemos lo que es el código, y el código es un conjunto limitado de signos o señales que se combinan ambos a veces, siguiendo determinadas reglas conocidas y que el emisor emplea para transmitir un mensaje. Entonces, después tenemos lo que es el canal. Entonces, donde vemos que el canal es el medio físico por donde se transmite y circula el mensaje. También vemos el contexto, que es la situación en la que se hallan los interlocutores y gracias al cual en muchas ocasiones pueden interpretar correctamente el mensaje. Entonces, por ejemplo, si hay un emisor, hay un receptor, está el mensaje, el código, el canal. Ahora supongamos el contexto, lo ponemos en un contexto, por ejemplo, la iglesia, ¿no? Entonces, tenemos el emisor. ¿Quién viene a ser el emisor? En este caso, en una iglesia.
¿quién cree que es el emisor o el enunciador? El pastor, El pastor. ¿Y el receptor o el destinatario? nosotros, Nosotros o los hermanos. ¿El mensaje? El contenido de lo que emite el receptor. Exacto. El Sería contenido el pueblo. Exacto. Entonces, el mensaje es el contenido que emite el enunciador o el emisor, que viene a ser la palabra, ¿cierto? Entonces, la palabra viene a ser el mensaje. El código, ¿cuál sería el código? Se usan, yo creo que ambos, ¿no? Se usa el lingüístico y el no lingüístico. A veces usamos el lingüístico para poder, bueno, en realidad sí o sí tenemos que usar el lingüístico en general para poder decirle a quien es el receptor, en este caso la iglesia o nosotros, tiene que usar él su código lingüístico para hablar. Y puede llegar a usar también el no lingüístico, que no necesariamente está hablando, pero por ejemplo pone, no sé, una diapositiva atrás, ¿no? O no es necesario a veces que ni use ni una diapositiva. A veces simplemente comienza a usar los gestos, comienza a decirnos y aquí en la palabra y no sé qué, y cuando era antes, entonces como que comienza a mostrar ciertos gestos que nos tratan de comunicar el canal. Entonces, el canal, perdón, el código. El canal viene a ser el medio físico, ¿no? Es decir, ¿quiénes somos el canal? ¿Quién cree? nosotros, Ya, entonces viene a ser como el medio físico por donde se transmite y por donde circula el mensaje. Entonces, el contexto viene a ser hermanos dentro de la iglesia, ¿cierto? Y luego tenemos lo que es la retroalimentación. Y esta retroalimentación es la respuesta del receptor al mensaje recibido. Puede ser expresado de manera oral o de manera escrita. Entonces, la retroalimentación en los cultos nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando el pastor dice, aquellos que quieran pasar adelante, pasen, ¿no? Y entonces el receptor comienza a dar una respuesta. O pasa o se queda en su asiento. O llora o simplemente no llora. Entonces empieza a haber una respuesta del receptor. Y esto es el emisor o remitente, es el que envía un mensaje por un medio o canal y utilizando un código que puede ser oral, escrito o icónico. Entonces, el receptor o destinatario es quien recibe o aquel a quien se dirige el mensaje, y este debe ser interpretado porque domina el código o lengua en el cual está el mensaje, apoyándose en un contexto cultural, universo de la realidad que permite la interpretación del mensaje. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros hablamos en el caso de un pastor que está hablándole a la iglesia en general, personas que quizás no son sordas, ¿ya? Pongámonos ahora en el contexto de una persona sorda. ¿Cuál de los dos códigos cree usted que va a usar, no sé, un pastor que sepa lengua de señas? ¿Cuál de los dos códigos cree usted que va a emitir o va a utilizar? ¿El lingüístico? el no lingüístico. Exacto. Muy bien. Entonces va a usar el no lingüístico. ¿Por qué? Porque si empieza a usar el lingüístico, no le va a servir, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ahora un poco de las barreras. Tenemos aquí el emisor con un pensamiento, codificación y transmisión que va a dar, por medio de un canal, va a emitir el mensaje al receptor, donde va a pasar por la recepción, la decodificación y la comprensión. Y luego de eso va a haber una respuesta del receptor como retroinformación, el cual va a ir al emisor. Entonces, los componentes que intervienen en el proceso de comunicación. Cuando se lleva a cabo el proceso de comunicación, siempre existen factores que impiden que se realicen con efectividad, es decir, puede existir ruido o barreras que dificultan la comunicación, y los principales son las barreras físicas, barreras fisiológicas,
las barreras psicológicas y las barreras semánticas. Cuando hablamos de barreras físicas estamos hablando de distancia, ¿no? Estamos hablando de gritos, de fallas en el micrófono, ruido excesivo, etc. Entonces, por ejemplo, si el pastor está predicando o usted está predicando y comienza a tener una de estas barreras físicas, entonces usted, si está ahí con el micrófono y el micrófono de pronto le deja de funcionar, entonces usted va a empezar a de manera más fuerte a hablar, ¿cierto? Y a veces algunos en vez de hablar de manera fuerte comienzan como a gritar, ¿no? Para poder hacerse escuchar porque a veces son demasiado. Entonces luego también tenemos las barreras fisiológicas. Un mal funcionamiento quizás de los órganos, de los sentidos o algún dolor. Entonces en el caso de una persona sorda, ¿qué sería? Tendría, ¿no?, un mal funcionamiento de alguno de los órganos de los sentidos. Entonces, o quizás alguna barrera fisiológica que le duela algo, que no pueda o que le impida de alguna forma poder llevar a cabo el hecho de la comunicación. Luego tenemos las barreras psicológicas, donde podemos ver están las distracciones, la inmadurez, los prejuicios, etc. Y luego tenemos también la barrera semántica, cuando desconocemos el significado de las palabras o hablamos idiomas diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita les comienzo a hablar en inglés, ¿será que ustedes me entienden? Yo creo que algunos sí, otros no, ¿no? ¿O no? No creo que me entiendan, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que hay una barrera semántica. ¿Por qué? Porque estoy tratando de comunicarme con ustedes en un idioma diferente que ustedes no van a entender. Entonces, si yo les hablo quizás un poco en portugués, como que ustedes van a decir, ah, sí, yo como que medio le entiendo porque tiene un parecido, pero van a haber palabras que ustedes definitivamente no. O quizás sí, ¿no? En caso de que sepa portugués, sí me va a entender a cabalidad. Pero si no sabe, va a quedar como que, ¿qué? ¿Qué dice? No, no le entiendo nada, por último. Me está hablando en chino, ¿no? Entonces, es importante que como emisor tomes en cuenta las siguientes sugerencias. Primero, ¿a quién va dirigido el mensaje? Segundo, ¿por qué me comunico? ¿Cuáles son mis motivos? ¿Qué comunico? ¿Soy claro con lo que comunico? ¿Utilizo el lenguaje idóneo sin confusiones? ¿Y es el mejor lugar para comunicarse? También como receptor tengo que tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Poner toda mi atención en el emisor. Escuchar activamente el mensaje que te mandan, pedir que te aclaren y que te repitan cuando sea necesario, verificar continuamente con el emisor, debemos estar alerta para detectar cualquier indicio de mala interpretación y escuchar y escuchar. Y por último, tenemos que probar que el mensaje se haya comprendido correctamente. Entonces, por ejemplo, si estamos, no sé, supongamos en la universidad y nos están hablando de un tema X, en este caso nuestro emisor va a ser el docente y nosotros los estudiantes vamos a ser los receptores. Entonces, escuchando nosotros el tema que nos estén dando, por ejemplo, no sé, que sea introducción a griego, digamos, ¿no? Entonces, vamos a tratar nosotros de entenderle, vamos a escuchar activamente el mensaje, vamos entonces nosotros a pedir que nos aclaren si no entendemos algo, si nos empiezan a dar el abecedario, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Entonces, vamos a estar como, ¿qué es eso? Y ya cuando nos comienzan a aclarar qué es lo que significa, entonces ya cuando entra la parte como quien dice de que ya lo entendimos el mensaje, lo comprendimos y ya lo vamos entonces a dar una respuesta, quizás en nuestros exámenes, de qué tan bien entendimos cierto tema. Entonces, de muchas formas podemos ver lo que son, lo que es el ejercicio de la comunicación como tal. Entonces, ahora en esta ocasión, como usted no lo tiene este cuadrito, en su cuaderno va a hacer lo siguiente. Me va a copiar este cuadro que está aquí en la pantalla, que dice elementos de la comunicación,
aquí emisor y me va a completar todo este mapa conceptual, ¿sí? Con sus respectivos títulos. Entonces, ahí usted me dice son, referente, entonces, con los elementos de la comunicación, lo que acabamos de ver. Entonces, ahí se los voy a dejar, lo voy a abrir un poquito más, a ver si se puede. Sí, sí se puede. Pero yo le cuento que yo no puedo. Porque ¿No puede? yo no los veo. Yo tengo que poderlo ver ni por más que lo haga, me Ni ponga por mi más que ojo. se lo mande por WhatsApp. No sé. A ver, voy a intentar enviárselo por WhatsApp y me avisa. Se lo voy a tratar de enviar lo más oscuro posible, para que esté lo más clarito posible. Ya. Y de ahí que termine, me lo mandan por WhatsApp, ahí en el grupo de WhatsApp del seminario, ahí lo van enviando.
Les voy a volver a poner ahí un poquito la parte de arriba, aquí, por si se les olvidó. Aquí están los elementos de la comunicación. Todavía estoy haciendo el cuadro, ya usted lo sacó. Mi hermana va a disculpar, pensé que estaba en WhatsApp. Ahí está. Licenciada, si el lunes retiramos los libros y lo presentamos para el próximo clase rellenado. ¿Cómo? Sí, licenciada, por favor, para el próximo sábado se lo presentamos más mejor. Ya, a ver. Ahorita el lunes se los voy a entregar al pastor, se los voy a hacer llegar al pastor Douglas. Entonces, ahí ya me lo van a entregar entonces rellenado. Si algunos ya lo hicieron, entonces ya se evitan de hacerlo, ¿sí? Y si ya lo están terminando, entonces también lo mandan ahí al grupo y ya yo voy a saber que usted lo terminó y ya yo voy a ir revisando también. Entonces, bien. Y en esto sí, lo va a tener que hacer o bien en su celular, ahí en el blog de notas o en el mensaje de WhatsApp. Vamos a ir punto por punto, ¿sí? Porque necesito saber que está bien. Por eso les digo, a partir de aquí son puros ejercicios. Pero esto no lo van a hacer conmigo, lo van a hacer en grupos. Entonces, los voy a volver a poner en sus grupos y ustedes con su grupo van a ir analizando cuál es el enunciador, cuál es el enunciatario, cuál es el mensaje, el canal, el código. Y para esto les voy a mandar lo que es cada uno de los elementos o cada uno de los mensajes. Se los voy a mandar por WhatsApp. Entonces ahí entre ustedes, que van a ser de 3 en 3, van viendo en WhatsApp cómo poner cuál es el enunciador, cuál es el enunciatario, el mensaje, el canal, el código, y luego volvemos nuevamente a lo que es la sala principal y les voy a ir preguntando grupo por grupo cuál es la respuesta que pusieron. Entonces, denme un segundo, ahorita se los voy a enviar. Bien, mientras tanto, ahorita ya los voy a ir añadiendo a cada uno a sus grupos. Ahí entre ustedes van leyendo cada caso y van preguntando y eligen a uno que vaya a ser como el representante que va a decir qué fue lo que puso. En este caso tenemos, cabalito, tenemos 3 mensajes. Entonces, al que le toque sala 1 va a ser el primero, que viene a ser, aquí les voy a poner mejor para que no se confundan, sala 1, sala 2, sala 3, sala 4. Perdón, es hasta sala 3 nomás. Solamente que viene a ser la continuación.
Ahí está. Ahora sí, los mando a cada uno a su grupo. Bien, pueden empezar a unirse ya.
Amén. Entonces, ahora sí vamos con lo que es el grupo número 1 de la sala 1. ¿Quién va a representar? ¿A qué conclusión llegaron? Aquí tenemos, el mensaje fue: mamá, voy al ciber que está en la calle Madero, ya que en la materia de ciencia, tecnología, sociedad y valores me encargaron una tarea y tengo que buscar información en internet. Llego más tarde. Atentamente, Luis. ¿Quién es el enunciador? ¿Quién es el enunciatario? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el canal? ¿Y cuál es el código? El que anuncia es Luis, el mensaje es la tarea, el destinatario es la mamá y el código es la investigación. Ya. Ya. Entonces, aquí en el código habíamos dicho que habían 2 clases de código, ¿se acuerdan? Código lingüístico y Y no no lingüístico. Ajá. ¿Cuál sería el código que usó? ¿El lingüístico o el no lingüístico? como es mensaje, ¿no? Entonces no lingüístico. Ya, amén. Muy bien. Entonces, vamos ahora con el grupo número 2. Tenemos ahí el mensaje: maestra, mi hija María Fernanda Sandoval Rivera no podrá asistir el día de hoy a la escuela porque tiene sarampión. La llevaré a consulta con el doctor. Mañana le llevo la receta médica para que le justifique esta inasistencia. Atentamente, señora Perla Rivera. ¿Cuál vendría a ser el enunciador? Para los hermanos de la sala 2. Hablando con el micrófono apagado. La madre es quien emite el mensaje, es el emisor. Maestra recibe el mensaje, es receptor. ¿Cómo envía este mensaje? ¿Y cuál es el mensaje en sí? Es una licencia, ese es. ¿Y cuál es el canal? En la comunicación escrita. ¿Y cuál es el código? A través del código de letras. Amén. Amén. Entonces viene a ser el código no lingüístico también, ¿cierto? Bien. O sea, Entonces, amén. Entonces ahora vamos con el tercer grupo, que viene a ser la sala 3. Dice: Carlos, amor, fui a comprar las cosas que me faltan para la fiesta que le vamos a hacer el viernes a Roberto. Le llamé a tu mamá y dijo que ella le va a regalar el pastel al niño porque es su nieto consentido. Te dejé comida en el refrigerador, por favor, caliéntala. Profe, tenemos un problemita. Es que pasa Sí. que no leímos toda la oración y Ujú. solamente veíamos lo que era canal y código. Ah, ya. Ya, pero más o menos, a ver, ahí entre ustedes, ahí. ¿Cuál vendría a ser el enunciador? Supongo que sería Carlos, ¿no? ¿Ya? ¿Seguros? No, Fíjense, no sé. Es que aquí, ¿qué los tres dice? hermanitos a ver qué dicen. Al final, ¿quién fue la que escribió el mensaje? Daila es el emisor. Delia, bien. Delia es el Delia. enunciador. El enunciatario viene a ser, Carlos, ¿ya? El mensaje, ¿cuál fue el mensaje de todo? que tenía que ir a comprar las cosas para la fiesta. ¿Ya? Muy bien. El canal, La llamada, ¿ya? ¿Y el código? lingüístico. Muy bien. Lingüístico. Porque es oral o escrito. Bien. Entonces, esto de aquí viene también otro donde ustedes van a tener que rellenar, pero eso lo van a hacer el día cuando ustedes recojan su texto con el pastor. Entonces, dice: escribe la letra correcta en el paréntesis correspondiente. Ahora, ahorita no es que van a escribir todo, ¿sí? Tienen aquí
varios incisos. Entonces, de acuerdo a estos incisos, usted va a ir poniendo, por ejemplo, ahí 1A o 1 es D, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner aquí, número 1, es quien emite o produce un mensaje. Entonces usted me va a decir, ¿cuál de todos estos es? Comunicación, código, mensaje, receptor, ¿sí? Entonces vamos a ir rellenando esto todos juntos. Dice, escribe la letra correcta en el paréntesis correspondiente. Empezamos. Es quien emite o produce un mensaje. ¿Cuál de todos los incisos es? Comunicación, código, mensaje, receptor, ¿cuál es? La G, emisor. G, emisor. Bien. Es la información que se transmite. La C, mensaje. Ya, amén. Luego viene conjunto de signos que el emisor emplea para transmitir el mensaje. Código. 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 Bien. Es aquel quien recibe el mensaje. El Emisor. Receptor. Receptor. Bien. receptor. Es la respuesta del receptor al mensaje recibido. Puede ser expresado de manera oral o escrita. La retroalimentación. Muy El- bien, retroalimentación. El Es la feedback se llama. bien, viene a ser el inciso I. Es la situación en la que se hallan los interlocutores y gracias a la cual en muchas ocasiones pueden interpretar correctamente el mensaje. ¿Cuál vendría a ser? No se ve. El Ok, se lo contexto. pongo. El verbo. Muy bien, el contexto. Se lo estoy agrandando un poquito más. Bien, luego tenemos, son algunas barreras de la comunicación. Ujú. Son las barreras. La F, distracciones físicas. Muy bien. Distracciones F, físicas. que viene a ser distracciones físicas, diferencias culturales, etc. Es el proceso para la transmisión de mensajes, ideas o emociones mediante signos comunes entre emisor y receptor con una reacción o efecto determinado. La La comunicación. I. La comunicación. Bien, la comunicación, es la comunicación. Y por último tenemos medio a través del cual circula el mensaje. Canal. El canal. El canal, muy bien. Bien, entonces hasta aquí ya han entendido. Muy bien. Bien. Lee el siguiente párrafo y contesta las preguntas. Esto igual lo vamos a hacer todo. Dice, hola Horacio, te escribo para comunicarte que habló el licen Javier Tobar para decirme que estás atrasado con el pago de 3 mensualidades de la casa. No sé el motivo de tu atraso, sin embargo te pido que hagas el pago lo más pronto posible. Recuerda que te firmé como aval y tú te comprometiste a ser puntual en tus pagos. Espero que te comuniques conmigo lo más pronto posible para que me platiques qué te ha pasado. Atentamente, tu hermano Juan Pablo. Según el texto anterior, ¿quién es el enunciador? Inciso A, licenciado Javier Tobar. Inciso B, Juan Pablo. Inciso C, Horacio. O inciso D, el banco. Juan Pablo. Inciso B. El inciso B, Juan Pablo. Bien, vamos con el número 2. ¿Cuál es el mensaje del texto anterior? Inciso A, que Juan Pablo es el aval. Inciso B, que Juan Pablo está preocupado. Inciso C, que Horacio cumpla con el pago de las mensualidades pendientes. O inciso D, que Horacio está enojado con Juan Pablo. El que cumpla su responsabilidad. Ya, que Horacio, ¿sí? Cumpla Sí. con el pago de la Con el Bien, mensualidad. el inciso C, entonces, que Horacio cumpla con el pago de las mensualidades pendientes. Vamos con el tercer ejemplo. Según el texto anterior, ¿quién es el enunciatario? Inciso A, licenciado Javier Tobar. Inciso C, Horacio. Inciso B, Juan Pablo. O inciso D, el banco. El banco. No, el que recibe el mensaje. Ajá. ¿Quién es el que recibe el mensaje? El que recibe Que no- mensaje es Pablo. Porque el Horacio.
A ver. Dice aquí, hola Horacio, y se despide tu hermano Juan Pablo. Entonces, Horacio. ¿a quién va dirigido el mensaje? Horacio. Horacio, muy bien. Entonces, esto de aquí dice, redacta un texto que contenga los principales elementos de la comunicación. Una vez que hayas terminado de redactar tu texto, pídele a un compañero para que evalúe tu escrito. Este ejercicio, como ahorita nadie tiene texto todavía, lo vamos a dejar para la siguiente clase, pero también lo vamos a realizar. Entonces, como le digo, son un montón de actividades, pero lo vamos a ir desarrollando, yo creo que con más fuerza y más rápido, sin atrasarnos, la siguiente clase. ¿Por qué? Porque usted ya va a tener su texto donde rellenar, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a quedar el día de hoy y para la siguiente clase ya se comunican con el pastor Douglas. Yo le voy a hacer llegar a él los textos y con el pastor Douglas se comunican para que ustedes puedan recibir sus textos. Y igual el pago de los textos directamente con el pastor Douglas. Amén. Entonces, para finalizar esta clase, me gustaría que ore la hermana, a ver, el hermano Rubén, que finalice la oración de finalización de la clase. Amén. Hermano Rubén, ¿está por ahí? Bien, parece que no está el... Vamos entonces con la hermana Dariana. Para que cierre la clase con una oración. Nada, tampoco se ausentó la hermana. Entonces, ¿sí? Entonces vamos con la hermana Irma. Para que cierre Amén. Amén. Amén, oramos todos ahí. Gracias, Señor, porque nos permite seguir escudriñando tu palabra. Aprender, Señor, métodos para poder hacerlo eficazmente, Señor, para prepararnos mejor, Señor, para ser unos líderes y pastores entrenados, Padre Santo. Y ser luz, sal como tú nos pides, Señor. Gracias te doy por la vida de tu hija Celeste, de todos los hermanos que están en esta reunión por este medio. Bendice su vida y también danos una nueva oportunidad para podernos reunir la próxima semana, Señor. En nombre de Jesús te entregamos esta clase, que sea de bendición para todos. Amén. 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 Entonces quedan despedidos. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente y bendecida semana. Bendiciones, hermanos. Hermano, también, hermana. Bendiciones.